Ahora sí. Muy buenos días, profesora Frida Rojas. El día de hoy vamos a exponer todo lo referente al análisis del control de precios, desabastecimiento de alimentos y otros rubros. El equipo va a estar compuesto por Cleudy Miquilena, María Torrealba, Nidian Castillo, Juan Gómez y quien les habla, Fabio Rivero. El desabastecimiento no es más que la crisis que algunos empresarios, el pueblo no tiene cómo llegarle esos insumos que alimentan nuestra población. Puede ser bien sea de harina, carne, quesos y otros rubros. Al igual que la parte automotrices, de construcción, abarca una serie de elementos que en algunos casos puede llegar hasta tumbar gobiernos. En lo que referente a la introducción que tenemos acá, vemos que existen muchos monopolios de algunos empresarios y que crean ese desabastecimiento o acaparamiento. Para eso va a estar mi compañera Nidia, que va a analizar un poco más profundo el tema. Lo vamos a construir también, esa exposición la vamos a construir en una introducción, que ya la acabo de hacer, un análisis del tema en general, unas recomendaciones y unas conclusiones. Para el análisis un poco más extenso, voy a dejar a mi compañera Nidia en este momento para que profundice acerca del tema. Buenos días, mi nombre es Nidia Castillo. Vamos a hablar un poco acerca del desabastecimiento y el acaparamiento de los alimentos. El tema es bastante extenso, así que vamos a tratar de ser lo más explícito posible. Los venezolanos estamos acostumbrados desde hace mucho tiempo, no solo en este gobierno, a esos episodios de escasez, lo cual se ha incrementado, sobre todo en la parte de la cesta básica. También tenemos desabastecimiento en cuanto a medicamentos, autopartes, una serie de productos y de rubros, pero se ha notado más en la parte de los alimentos. ¿A qué se debe esto? Uno, por la parte de los empresarios, ¿no? Que ellos llegan a desabastecer por la ley de costo y precio justo, donde manejan un control de cambio. No debería de suceder, porque la ley de costo lo que quiere con esto es regular los productos. Pero estamos en episodios políticos también y los empresarios quieren jugar a la parte política, donde ellos tratan de desestabilizar al gobierno, creando escasez dentro de los anaqueles de los supermercados. Por otra parte, tenemos también el acaparamiento. Los productores tratan de producir, llegan a los grandes mayoristas y estos lo que hacen es especular y acaparar. Los minoritarios, hemos visto todos estos últimos días que sobre todo la parte asiática, en sus depósitos tienen grandes cantidades de mantequilla, de azúcar, de leche, y las amas de casa cuando vamos a los supermercados pues no encontramos ninguno de esos alimentos. ¿Qué se exige con esto? Queremos pues que los entes encargados de fiscalizar, diseñar, INDECU, estén a cargo del día a día, qué es lo que está pasando dentro de esos supermercados, dentro de esos minoritarios que son los que tienen acaparados todos los productos en Venezuela. ¿Qué pasa? El desabastecimiento no es solo de Venezuela, y el acaparamiento también. Eso ha sucedido a lo largo de la historia, inclusive en la época de los faraones. ¿Qué pudiese pasar allí? Que el gobierno debe de manejar mayores controles a los consumidores. Para eso vamos a hacer una serie de recomendaciones. Y tenemos recomendaciones para el gobierno. Y podemos explicar también allí un poco en el mapa conceptual cómo sería, el mapa mental, cómo se produce el desabastecimiento y el acaparamiento. Que también podemos ver que es más el acaparamiento que el desabastecimiento como tal. Entonces vamos a dejarlo a cargo de nuestra compañera Josefina Torrealba, que va a ser la encargada de explicarles un poco más acerca de ese control de cambio que tenemos. Bueno, continuando con la exposición,
Seguimos con el control de precio en el alza de desabastecimiento y el acaparamiento de alimentos y de otros rubros. Como antes mencionaban, hablaban del desabastecimiento, podemos decir que el desabastecimiento es la baja producción en el sector tanto público como privado, aunando al contrabando, la complicidad y lo llega a convertir como partido político, a la vez perjudicando al consumidor, a nosotros como tal, que somos los que necesitamos de esos alimentos. Pero ¿dónde los conseguimos? Únicamente donde los podemos conseguir son los buhoneros, que son los que lo tienen para distribuirlo a un alto precio. Luego vamos con la parte de acaparamiento, que es la parte del industrial, que acapara la adquisición mediante la retención y provoca una carencia en la parte de la estructura de costos, riesgos y la pérdida de estos activos. Y la especulación viene dado de la mano de aquellas personas que especulan con los precios que se pueden conseguir a altos precios, en la compra de altos precios y otros en la práctica del comercio, y la fluctuación que viene a perjudicar, a favorecer algunas veces la estabilidad y la ausencia de la transacción de dichos productos. Entonces, con esto finalizado con la parte de acaparamiento, voy con la ley de costos y de precios justos, que es la ley donde se encarga de controlar la inflación, disminuir el abuso y las ganancias excesivas en el alza del precio. Y la distribución de bienes y servicios, que viene a ser el margen de rentabilidad y del desabastecimiento. Ahora los dejo en manos de mi compañera Cleo. Buenos días, mi nombre es Cleo Miquilena, me toca hacer las recomendaciones. Como primera recomendación tenemos la incorporación de otros organismos. Esto quiere decir que el gobierno debe de ampliar los organismos que sean garantes del abastecimiento y que puede ser llevado, la comunidad, podemos ser partícipes de esa acción. Penalizar los sectores especuladores, que se debe aplicar, porque la ley existe, pero no se aplica. Entonces hay que aplicar la ley para penalizar a todo este tipo de especuladores. La tercera, acordar los diferentes sectores, tomar la consideración. Esto quiere decir que el gobierno debe ampliar una red de distribución para que sea llegado tanto el mayor, hasta el mediano y el pequeño productor o comerciante. La número 4, el gobierno debe constituir organismos que mejoren la distribución de los alimentos. Esto también quiere decir que debe ampliar también para velar por la seguridad alimentaria. La número 5, promover el mejoramiento de la distribución de mercados y pedevales. Debe también ampliar ese tipo de red de abastecimiento con otros tipos de mercados, que igualmente, como dije anteriormente, para que se pueda, para que sea el pueblo el que llegue este tipo de distribución. La número 6, facilitar el acceso a los productos que se comercialicen en las zonas adyacentes y población de goce de beneficio. Esto quiere que se debe de implementar nuevas leyes, nuevos planes, que en cuanto que si hay desabastecimiento, el gobierno tiene que formar un plan B para enseguida revisar si hay desabastecimiento o es acaparamiento, para luego aplicar la ley en cuanto a eso. La número 8,
es que en la ley dice que el gobierno debe velar por la seguridad del país. La número 9, que debe existir mejor planificación y control de almacenamiento. Esto también quiere decir que también se tiene que controlar y velar a los trabajadores de este tipo de red, de las grandes redes de distribución, porque ha pasado, para evitar la corrupción, porque ha pasado de que ellos van como trabajadores, acaparan y después de eso lo venden, se lo venden al sector informal, porque los buhoneros son entonces los que se encargan de presentar los productos y los rubros que están acaparados y sin ninguna permisología y con un alto precio, hasta el doble y tal vez hasta 3 veces de su valor real. Y entonces con este tipo de personas también hay que aplicar la ley, porque ellos también tienen que ajustarse a la ley de costos y precios justos. Bueno, hasta aquí los acompaña y vienen las conclusiones mi compañero Juan José. Gracias.